¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bienvenido al doctor Alejandro Fuerte. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Nada, vamos a contar un poquito tu experiencia, cómo ha sido, de dónde viene Alejandro, cuál es su punto inicial, ¿no? Desde que empieza en esta andadura, en este reto de crear Muy bien. contenido en el mundo digital y dónde está ahora, ¿no? Que ahora estás pues muy con el foco, ¿no? En programas y en servicios y en productos de acompañamiento y dirigidos a pacientes pues que han sufrido un ictus, ¿no? Pero bueno, antes de que nos cuentes un poco, Efectivamente. Bueno, cuéntanos la base, ¿dónde viene? ¿Quién es Alejandro? ¿De dónde viene? Cuéntanos. pues Alejandro viene de hacer neurología en España. Las ansias de seguir aprendiendo me llevó a embarcarme hasta Canadá, donde hice una fellowship de ictus. Ya cuando estaba en Canadá, con la idea de volverme a España, comenzaba a indagar en las redes y tenía siempre la idea de meterme en algún tipo de red social para ayudar a pacientes, porque ya en Canadá me di cuenta que el tiempo que tenía en la consulta era limitado, los pacientes tenían muchas preguntas y quedaba mucho en el saco sin resolver. Entonces ya en Canadá tenía alguna idea de hacer algo. De hecho, cuando te contacté a ti, contacté al programa. Y cuando ya vine a España y me di cuenta que después de haberme ido 3 años de España, esto seguía igual, la sanidad seguía con, sin ningún tipo de mejora, los pacientes me seguían preguntando las mismas cosas que me preguntaban en Canadá, incluso más, con menos tiempo. Entonces ya ahí decidí dar el paso y empezamos en redes sociales, que es cuando, gracias a que te conocí, di el paso. La verdad no hubiera dado el paso, yo creo. Es una cosa que siempre está, que yo creo que cuanto antes empieces mejor. Siempre lo tienes como en el tintero de decir, tengo que empezar a hacer red social, todos mis compañeros lo hacen, de otras profesiones. Ujú. Y finalmente lo di y bueno, y aquí estamos. ¿Y por qué, cómo fue eso? O sea, ¿cuál era un poco el trigger, ¿no? El momento ese en el que dices, oye, pues me lanzo, me voy a poner aquí a crear contenido. O sea, ¿por qué diste ese paso? Pues yo creo por dos motivos principalmente. Por el principal motivo fue que no me encontraba 100% satisfecho en la sanidad actual. Creía que podría aportar más a los pacientes con mi formación. Y de hecho, aquellos pacientes con los que tenía más tiempo en consulta, debido a cualquier motivo, salían mucho más satisfechos y tenían incluso mejor pronóstico. Son pacientes que además preguntaban mucho y yo me daba cuenta que los pacientes tenían eso, pues venían menos, tenían menos complicaciones, menos follow-up. Eso por una parte, por la parte de la sanidad, ¿no? Y por otra parte, era que yo creo que es una cosa que los pacientes buscan más. Me daba cuenta también que los pacientes buscaban mucho en redes sociales y se encontraban al gurú de turno hablando sobre cosas como que el LDL colesterol no es un factor de riesgo. Pues eso también me hizo de trigger y decir, hay gente aquí aportando cero valor, son los que se llevan visitas y, entre comillas, seguidores, y no solo se están llevando nuestro campo, sino que están haciendo mal a la sociedad y a los pacientes que los escuchan. Entonces fue esos dos triggers. Por una parte, el panorama de la sanidad y por otra parte lo que veía online. Veía que había una cosa que no sé, que se estaba cubriendo, no solo no se estaba cubriendo, no se estaba cubriendo y Mm. estaba cubriendo mal. O sea, que, Mal que cubriendo, fue, ¿no? fue eso. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces fue eso yo creo que Sí. ambos triggers, yo creo. Sí, es algo que solemos ver, además, que dentro del mundo sanitario, o sea, creo que de todos los tipos de profesiones de la salud, creo que sois los médicos los que más, o sea, yo creo que más bloqueo mental son los que menos, Sí, los que peores sabéis venderos y salir ahí exacto. a poder ayudar Sí, con sí, todo lo que sí. sabéis y con toda la experiencia que tenéis, ¿no? Que Sí, al sí, final, sí. si no, o sea, hay un hueco ahí de mercado, hay un hueco de demanda, ¿no? De pacientes que están ahí esperando esa solución a su Sí, 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 problema sí. de salud, y que si no Sí, sí. lo ofreces tú, lo ofrece otro, No, ¿no? efectivamente. Si es que el sistema, empecemos desde que el sistema sanitario tiene fallas, tiene muchos recovecos por lo que se nos escapan los pacientes. Los pacientes
tienen muchas dudas, salen de consulta con muchas dudas. Yo he llegado a oír pacientes a los que le damos aspirina como prevención secundaria del ictus, ¿no? Que ha demostrado durante años que previene un segundo ictus y la mortalidad cardiovascular, creían que se tomaban la aspirina por el dolor. ¿Cómo una persona que ha sufrido un ictus no sabe por qué se toma la aspirina? Pues ese tipo de cosas son las Claro. que hacen daño y decir, bueno, pero ¿qué información le estamos dando? Y luego lo que tú dices, la sensación esta de decir, ¿por qué los médicos, con toda la formación que tenemos, años de estudio, sacrificio, somos los que peor nos vendemos? Total, ¿Cómo, total. cómo es eso? Yo es que no lo entiendo. Luego veo a gente con mucha menos formación, con una estrategia de marketing brutal. Pero es que yo la verdad es que no lo entiendo. Sí, sí, no se trata de que, joder, mira al otro que sinvergüenza, ¿no? Es que está aquí Efectivamente, digo, contando pero una cosa, bueno, sino pero que es es que todo lo es contrario. normal, efectivamente, pero es que es normal, es que los pacientes buscan respuestas, pero es que no muchas veces no las obtienen en el sistema sanitario y es normal que busquen por ahí. Mm, ¿Y qué pasa? ¿Qué se encuentran? Pues la gente que da en el paso y la gente que tiene marketing. Al final es el totalmente. que mejor se vende. Ah, no, Total. o sea, no el que más sabe. Bueno, profesionales, yo conozco profesionales como la copa de un pino en el sistema sanitario, pero luego que no están ahí, pues ya sea por vergüenza, por el qué dirán o porque simplemente no les ha dado el punto, ¿no? Y yo digo, pero qué pena con todo lo que tienes tú que aportar, que lo aportas en 10 minutos en consulta, que no te da tiempo y al final es una pena todo ese conocimiento bueno, no es que se pierda, ¿no? Pero que al final no va a ningún sitio, ¿no? No sale por ahí, no sale ahí fuera. Entonces, por eso yo creo Total. que fue lo que me decidí, lo que hizo que me decidiera. Y además, y vamos, y como ya punto adicional, es que justo ya tenéis lo más difícil. O sea, Ya. lo bueno de todo esto, la buena noticia es que lo tenéis fácil, que es simplemente dar el paso, porque lo demás, lo más difícil para mi parecer, que es toda la parte académica, ¿no? Científica, todo lo que habéis estudiado y la experiencia que tenéis, ya la tenéis. O sea, ya es Ya simplemente está. ver cómo lo abordáis y Efectivamente, dar ese paso. Y ya si lo claro. dais y con todo lo que tenéis que aportar, ya está. O sea, ya lo tenéis Ya. hecho. Me parece súper fácil, entre comillas, ¿no? Sí, 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 Pero sí. bueno, esa es un poco la buena noticia, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es así, efectivamente. Y oye, Alejandro, antes un poco cómo era tu relación un poco con las redes o con el marketing antes de empezar. Cero. Yo cero de redes. Yo tengo mi Instagram, que lo tengo abandonadísimo, mi personal. Y nada, no tenía ni idea de nada. Yo sabía lo que era un reel, pero no tenía ni idea de cómo manejar el Instagram, de cómo manejar otro tipo Me Bueno, estaba introduciendo un poquito en el tema de la inteligencia artificial y sabía un poquillo. Pero de tema de redes sociales, cero, vamos, tú lo sabes, que yo pero vine y no sabía ni lo que era un post, de cuándo hacer un una reel. story, cuándo hacer un post, no tenía ni idea. Qué Y bueno, qué bueno, bueno. pues poquito a poco, al final, incluso te entra el gusanillo, esto es como adictivo, ¿no? Porque al final es otra cosa que aprendes totalmente no relacionada con tu campo y es una cosa que a los médicos yo creo que nos gusta aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, Sí, al final le sí, coge el sí. gusanillo. Y bueno, y ahora ya, pues bueno, no soy un experto, pero me defiendo en el mundo de las redes. Bueno, vaya que sí te defiendes. Oye, vamos a hablar un poco también de este paso Sí. por la academia y los pasos que has ido haciendo, ¿no? Aparte Ujú. de empezar a crear contenido, que es algo también, es un hito y es algo también, joder, es la base, ¿no? La piedra angular de todo esto, que es el contenido. Sí, sí, sí. Pero una de las cosas que trabajamos, primera cosa, es el posicionamiento, es elegir a tu nicho, a tu paciente, al avatar, ¿no? Como nosotros Ujú. llamamos. Ahí, ¿a quién te estás dirigiendo, Alejandro, ahora en tu marca digital? Pues yo me dirijo a pacientes o personas con factores de riesgo o con antecedentes familiares de ictus que quieran optimizar su salud cerebrovascular o personas que hayan sufrido un evento cerebrovascular y deseen, digamos, reducir al máximo las posibilidades de sufrir otro evento. Ese es el paciente tipo que yo creo que puedo ayudar más, por lo que sé, y eso es lo que me estoy centrando. Qué bueno. Al principio empecé a hacer contenido para neurología en general y vi bueno, que aportaba valor, pero yo
creo, bueno, es lo que estuvimos hablando, ¿no? De decir, a qué pacientes puedo yo beneficiar más, con qué pacientes me encuentro yo más cómodo, porque al final es lo que llevo Justo. estudiando los últimos 6 años, ¿no? Entonces, ese tipo de paciente, además, es que es lo que más me gusta. Entonces, yo creo que te tienes que sentir cómodo y no solo pensar en qué vende más. Y luego 100%. que ayudes, ¿no? A aportar eso, aportar al paciente. Y yo es que lo hago en mi día a día. Y entonces, pues ahora lo hago online. Mm. Y Es más entonces sencillo. es más sencillo, sí. Es más sencillo. Entonces, poquito a poco empecé a subir vídeos de factores de riesgo, ictus. Y bueno, y maravillado y sorprendido la cantidad de gente que empezó a escribirme. Bueno, Porque, claro, al final es lo que decimos, hay, hay espacio en el que la gente no, o sea, que la gente no tiene muchas preguntas y al final es que nos movemos en redes porque es que bueno, yo estoy con el móvil no sé cuántas horas al día, pero muchísimas. todos. Y desconectas con el móvil, te ves unos reels y al final siempre tienes algo en la cabeza, alguna cosa que te preocupa y ves a alguien que te pueda ayudar y bueno, pues al final empiezas a seguirlo, le escribes. Yo además soy muy accesible, la gente me escribe, pacientes incluso, bueno, una duda puntual, me lo comentan, se la resuelvo y entonces empezó a escribirme gente. Y bueno, yo cuando empezó a escribirme gente es cuando pensé en lanzar el programa, porque aquí me di cuenta que había algo que podría, con lo que podría yo ayudar. Y es cuando, bueno, el programa se lanzará probablemente en las próximas 1, 2, 3 semanas. Estoy ahí ultimándolo y yo creo que es eso. Sobre todo pacientes con muchos miedos y muchas dudas sin resolver, que yo creo que es yo creo que es lo principal. Yo creo que más que medicamentos, porque yo al final muchas veces los pacientes me lo agradecen porque dedico con ellos en el Instagram por un par, de minutos, ¿no? Pero con un solo mensaje me lo agradece muchísimo porque esas dudas, esa preocupación, incluso mucha gente que no tengo tiempo, pero mucha gente incluso me ha llegado a mandar la resonancia diciéndome, oye, mírame a ver dónde tengo la lesión, a ver qué tipo de secuela me puedo quedar. Y yo diciendo, madre mía, si es que este tipo de cosas es que no se pueden ver por Instagram, no se ven en 2 minutos y es por lo que yo decidí hacer esto, Justo. básicamente. Justo. Sí, porque además tú al principio pues tenías un poco la idea, bueno, había como muchas ideas o no se sabía muy bien, oye, dónde iba a llegar esto, ¿no? O sea, Perdido, sabíamos sí. que teníamos que hacerlo, pero el Lo mapa puedes todavía no decir, estaba claro, ¿no? Estaba muy perdido, estaba muy perdido. Sí, 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 porque yo empecé a hacer vídeos y yo decía, yo creo que ayudo, pero claro, me siento que no sé a dónde va esto. No sé Mm. si tiene un camino a seguir, si simplemente lanzar vídeos y bueno, a ver qué surge, no sé. Mm. Y entonces al final, Claro, al bueno, principio pues de hecho pensábamos más, pues algo lo más básico, lo más sencillo, que era, oye, pues tu consulta, ¿no? Tu propia consulta eso es, sí, online sí, donde sí. pudieras ayudar y demás. Luego es verdad que, claro, ya hemos estado viendo que creo que es al final, un poco, soy muy pesa con esto, ¿no? Generar conversaciones, ¿no? Al principio ir a un nicho de paciente y generar conversaciones, porque ahora tienes todo, o sea, todo ese trabajo que ya has hecho de contenido y todo lo más Ujú. tedioso, ¿no? Que es validar con ese guión, ¿no? Con esas preguntas que les hacemos Mm. específicas a esos pacientes por Instagram, validar una cosa que luego puede ser mucho más grande, ¿no? Como va a ser ahora tu programa de Efectivamente, acompañamiento y donde vas a efectivamente. poder realmente monetizar ya, ya de verdad. Sí, 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 claro, claro. Al final es que te nutres bilateralmente. Los pacientes en Instagram te preguntan cosas, resuelven sus dudas y tú te das cuenta de dónde flaquea todo, ¿no? De esas preguntas, esa incertidumbre. Yo al final es donde más aprendo, con los mensajes de los pacientes. ¿Por qué va a haber una charla sobre estatinas y demencia? Porque es una pregunta que creo que recibo en Instagram, no sé, 1 o 2 veces por semana me han recetado estatinas, pero tengo antecedente de Alzheimer. Ese tipo de cosas, Mm, yo digo, mm. esto tiene que saberlo la gente. Entonces, pues ese tipo de cosas es lo que me voy a centrar. Y bueno, y Oye, luego Sí, dime, dime. sí, perdón, que te he cortado. Luego claro, en aportar, bueno, pues la prevención, ¿no? Sobre todo siempre basándome en la Mm. prevención, que es que yo, al final, en el hospital, yo es que maximizo todo el tiempo que tengo o intento maximizarlo, pero es que no da en 20 minutos y es normal que los pacientes sigan teniendo preguntas. Y en 20 minutos ya, ¿cuántos vídeos te haces ya solo? Sí, 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 sí. Ahora aprovecho para hacer vídeos. Sí, Mm. Digo que en sí, esos sí, sí. 20 minutos al final te puedes hacer, no sé, 2, 3 vídeos y fíjate, pues a la gente que estás llegando, ¿no? Ya. Últimamente, que de hecho
algo que, para que lo vea la gente, ¿no? Oye, tú estás teniendo, ¿no? A lo mejor diariamente solicitudes y gente que te habla por Instagram, ahora todo, sobre todo para el programa. Pero claro, no tienes más o menos 500 seguidores, no tenías ni Nada. 200 cuando empezaron a hablarte, o sea Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. que hay Porque gente al que dice, no, final, es que hay que ser influencer o hay que tener nada, nada. miles y miles de seguidores, ¿no? Bueno, al final es el tipo de seguidores que tengas, ¿no? Hay gente que sigue a influencers por cualquier motivo, pero creo que la gente que me sigue es porque realmente quieren un cambio o realmente buscan lo que yo puedo ofrecerles, ¿no? Entonces es otro tipo de seguidores, son seguidores más, digamos, Cualificados, ¿no? implicados, y efectivamente, también más filtrados, yo creo, lo que tú dices, porque yo al final no soy un influencer, yo no hago los reels el mejor del mundo, yo no me expreso a la cámara como el mejor del mundo, pues la gente no me busca a mí como persona, busca mi contenido y mi valor, que yo creo que es lo que importa. Que busquen al médico que le pueda Eso aportar, le es, pueda solucionar, ¿no? Un poco solucionar sus el miedos y problema, sus claro. problemas. Eso es. Efectivamente, sí, sí, sí. Qué bueno. Y oye, antes de, Sí. de montar la oferta, ahora nos cuentas un poco más sobre el programa. Pues empezaste atrayendo gente pues con contenido, que te escribieran por mensaje privado y demás. Y también tienes ahí un pequeño lead magnet, ¿no? O recurso donde ofreces valor. También Ujú. aprendiste a montar esto, que ahora mismo creo que tienes un test, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, sí. Pues bueno, lo que tengo yo al principio tenía una palabra que es cerebro, únicamente tenía eso. Si quieres más información, escríbeme cerebro, que es lo que estuvimos hablando con las conversaciones uno a uno. La gente me Ujú. escribía bastante, pero claro, yo al final no sabía muy bien qué responderle, de hecho lo hablábamos. Era como un poco de miedo al decir, no sé, le estoy vendiendo humo, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé, me escribían cerebro, digo, no sé qué hacer con esta gente que me escribe. Y al final, pues de forma muy natural, al final entablas conversación. Y eso surgió como diciendo, hablé contigo y con el programa, ¿no? Al final, y hicimos el magnet porque yo quería Ujú. también algo que filtrase a gente a la que yo podía ayudar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con el lead magnet es el riesgo de ictus. Y entonces, esa gente que me hace el test, yo sé en qué personas centrarme o en qué personas, por ejemplo, mantener una conversación, ¿no? Porque si tu riesgo de ictus o no tienes ningún tipo de pregunta, por lo mejor mi aportación va a ser muy poca. En cambio, si tienes un riesgo bajo, moderado o si tienes antecedentes familiares, pues puede ser un poco más Mm. alta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahora, el lead magnet para captar clientes potenciales también, ¿no? Y Qué bien, bien, la verdad es que lo tengo ahí, la gente lo hace y me qué responde, me bien. preguntan, de hecho, después de hacer el test hay gente que me pregunta, oye, me ha salido moderado. Entonces, pues bueno, pues este tipo de conversaciones se tienen también por Instagram, aunque sea de forma banal y superficial, ¿no? Luego sí, ya hablaré de si hay gente que quiera algo más personalizado y algo más centrado, pues ya se Mm. puede acceder al programa, ¿no? Que vamos a lanzar. Qué bien, qué bien. O sea, ya tenemos todo preparado, gente escribiéndote, gente Sí, dejando sí, sus sí. datos ahí con los test. Qué maravilla. Y ahora cuéntanos, ahora sí que sí, de tu programa. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a ofrecer, qué es lo que vendes, a quién se lo vendes, qué Ujú. precio. Cuéntanos un poco todo. Vale, bueno. A ver, esto Lo que todavía. puedas, lo que puedas. Eso. Tampoco quiero dar mucha info porque hay cosas que están Sí, en cambio y, sí. y todavía no tengo digamos, el producto, como quiera llamarlo, todavía 100% finalizado, pero bueno, en términos Ujú. generales es lo que decíamos, ¿no? Para prevención primaria, yo es que pienso que la prevención primaria de accidentes cerebrovasculares es una cosa que no se hace y se debería hacer. Eso para empezar. Porque Vale. mira, sin ir más lejos, ayer tuve un paciente con una estenosis de la carótida, de la arteria que tenemos aquí en el cuello, ¿no? Que era del 80%. Era una mujer creo que tenía 50 y pico de años. Bueno, y me preguntaba, bueno, pero es que esta estenosis o este problema en la carótida, estenosis es la estrechez del vaso, ¿no? ¿Cómo Ujú. que no se me ha detectado antes? Pues si yo solamente soy hipertensa. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se debería hacer. ¿Por qué no se hace? Porque no puede abarcar la sanidad pública todo esto. Bueno, y la sanidad Claro. pública es inabarcable. Y al Ujú. final, antes decíamos, bueno, si lo que vas a hacer
es independiente de si tienes ese problema, que es cuidarte, comer sano y demás. ¿Por qué quieres saber si tienes esta carótida mal? ¿No? Si Claro, vas a hacer lo mismo. claro. Pero es que ahora contamos con muchas herramientas que le podemos dar a los pacientes que ya tienen enfermedad vascular. De hecho, lo Mm. saben los cardiólogos también cuando hacen el calcio score, ¿no? Para determinar el número, las partículas de calcio, cómo están las arterias en el corazón, ¿no? Ese tipo de Ujú. cosas ya se hace como prevención primaria. Claro. Y es una cosa bueno, que yo quiero un poco también a la gente, quiero que entiendan que la prevención primaria cerebrovascular, aparte de una dieta y ejercicio, por supuesto, también pasa por una valoración de un neurólogo. Ujú. Y si puede ser un Claro. neurólogo vascular, lo que pasa que, bueno, que no puede ser siempre, ¿no? Pero bueno, igual que, bueno, mucha gente ahora, cada vez más, yo estoy en una clínica privada y me vienen Ujú. muchos pacientes preocupados por el deterioro cognitivo. Igual, que ¿cuántos pacientes con deterioro cognitivo podrían tener una evolución mucho más favorable si fueran vistos por un neurólogo desde el principio? Muchísimos. Yo creo que eso es Ujú. así. Pues yo creo que la enfermedad cerebrovascular es lo mismo. Igual lo mismo pasa con la cardiovascular. Siempre que viene un paciente con algún tipo de, bueno, con cierta edad, yo siempre le recomiendo un chequeo cardíaco. Pero por prevención primaria. No, Sí. no ya porque hayan tenido síntomas. Pues yo lo abogo por una prevención primaria. Y es lo que yo quiero hacer con el programa. Prevención primaria de gente que tenga algún factor de riesgo, que esté preocupado por antecedentes familiares o personas que ya han tenido un ictus o un ictus transitorio o un amago o no saben muy bien lo que han tenido y quieren pues continuar evitando, bueno, optimizar y evitar, reducir al máximo las posibilidades de un segundo evento, ¿no? Vale. Y luego porque hablando con pacientes de ictus tienen muchísimas dudas sobre tratamiento, pruebas necesarias, sobre el estudio que se hace después del ictus. Ujú. A veces me preguntan, oye, me han hecho esto, pero soy muy joven. ¿Está completo este estudio? ¿Falta algo? ¿No? Eso, muchos mensajes recibo de ese tipo. Pues también quiero hacer un abordaje del estudio etiológico que se llama. Poner las pruebas encima de la mesa y decir, bueno, tú para tu edad, para tu factor de riesgo, para tu etnia, estas son las pruebas que te han hecho, estas son las que faltan. Luego tratamiento. Se puede optimizar muchas veces el tratamiento de lípidos. Hay Ujú. tratamiento de lípidos que no está bien optimizado. Pacientes con hipertensión arterial. La medicación de la tensión arterial es un parche y eso es así. Pero es que el médico en 10 minutos muchas veces no tenemos, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces no tenemos tiempo para explicarte, oye, la hipertensión se cura. La mayoría de las veces se puede curar con ejercicio físico y demás. Y mientras que curamos la hipertensión, te ponemos una pastilla. Pero eso la gente no lo sabe. Dice, yo soy hipertensa, me tomo la pastilla y ya está, y hacer mi vida, ¿no? Pues ese tipo de cosas Ujú. son las que yo creo que puedo aportar a este tipo de pacientes, ¿no? El abordaje de, por un lado, la prevención, por otro lado, el estudio de pruebas y por otro lado, el tratamiento. Y luego ya Ujú. también la suplementación. Yo me estoy formando en suplementación cerebrovascular. La suplementación es lo que dijimos el otro día hablando contigo, es un 0,1%, pero bueno, la gente que haga todo el resto bien y quiera optimizar al 100%, bueno, pues se te puede dar alguna suplementación, Ujú. pero con Desde cabeza luego de es suplementación. la guinda del pastel, ¿no? Digamos, Siempre la suplementación. La de todo gente el lo primero que programa. busca. ¿Cuánta gente viene a la consulta y me dice, oye, ¿me puedo tomar creatina para el cerebro? Digo, pero si usted no hace deporte, ¿por qué va a tomar creatina? Primero, haz unos pasos al día. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y Sí, este abordaje, pues de estos cuatro pilares, no por así decirlo, sí, vas a abordarlo desde un punto de vista más de consulta, sesiones y desde un punto de vista formativo, ¿no? Y eso de es. Va a contenido, ser, ¿no? va a ser formativo. Yo creo que falta muchísima educación, muchísima. Ujú. Por un lado, luego sesiones conmigo, por supuesto, para Perfecto. valorar el caso, para actuar sobre lo que haya que actuar, luego una fase de mantenimiento y luego de optimización, que es para Ujú. ya Entonces, claro, un seguimiento conmigo para que yo vea. Luego estoy hablando con algún nutricionista clínico que me gustaría tenerlo también en el programa, a ver si Ujú. acaso pudiera contar con alguno, porque lo mismo, muchos pacientes, bueno, la educación que han recibido o por el desconocimiento o por falta de interés, al final la dieta que toman no es la óptima para su riesgo, ¿no? Y Ujú. luego hay distintos tipos de dieta dependiendo de qué factor de riesgo tienes o, bueno, también de tus preferencias, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sí, y además, antes decías algo muy interesante, ¿no? Cuando entrábamos en juego más la parte de cardiovascular,
la parte que comentas ahora de nutricionista y demás, estamos viendo, bueno, ya es que incluso hasta en el grupo, en la comunidad de Plan B de la academia, ya salen incluso colaboraciones, directos, colaboraciones de distinto tipo en creación de contenido. Y es que incluso en los propios programas, ¿no? Lo veíamos con otros alumnos, que sois vosotros quien definís también en el programa pues esa oferta, esos entregables, duración, etcétera, etcétera. Y también incluso un abordaje multidisciplinar, ¿no? De, oye, no Efectivamente, sí, sí. solamente voy a estar yo como neurólogo, Alejandro, sino que pues voy a meter a un nutricionista o voy a meter a una psicóloga o voy a meter a otro tipo de profesionales que ofrezcan el máximo valor, ¿no? A mi paciente. Efectivamente, sí, sí. Y luego ese tipo de profesionales con la mentalidad de la que hablamos, ¿no? Con la mentalidad de decir, puedo hacer algo más, me gusta aprender, y no solo el hecho de, bueno, por el tema del ridículo y demás, ¿no? Que mucha gente cuando empiezas en redes lo primero que piensan los médicos, sinceramente. O sea, se piensa Sí, eso, ¿no? Tú empiezas en redes, sí. mira este, ¿no? Que se ha metido ahora en redes, que es influencer o qué. Ese tipo de mentalidad, ¿no? Pues al final no la encuentras no la encuentras ahí con los Sí. compañeros. Yo he conocido, bueno, pues el otro día hice una entrevista junto con la doctora Mayorga. No solo yo aprendí, sino que yo creo que esa entrevista, de hecho, gente me ha escrito a raíz de esa entrevista, que le ha ayudado mucho el tema cuando abordábamos los factores de riesgo y demás. Y también en los comentarios, ¿no? Gente con vértigo, pues preguntando a la doctora Mayorga también, ¿no? Ese tipo de Sí, es que preguntas. es algo que nosotros, joder, os empujamos muchísimo a hacer, ¿no? O sea, primero porque a nivel estratégico de contenido funciona muy bien, el que salga más de una persona y seáis vosotros, ¿no? Entre profesionales, e incluso si lo hicieras con un paciente, pues ya sería también la bomba. O sea, el que haya más personas en colaboración en ese vídeo, genial. Y luego que también, como en el mundo médico, el mundo sanitario, yo creo que venimos también culturalmente de ese nivel de competitividad, de 100%. egos, 100%. de un poco de envidias y cosas así. Ya, Yo es que 100%. estoy harto, ¿sabes? De hecho, una de las Ya, cosas ya. uno de los valores también de esta academia es que todos vamos a una, todos nos nutrimos, estamos todos en el mismo barco y porque es que es el punto más estratégico de que un proyecto salga a largo plazo, ¿no? Que es al final lo que queremos, ¿no? Ujú. Es un poco la frase, ¿no? De si quieres llegar rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado, ¿no? Pues es Efectivamente, sí, sí, un sí, poco sí. esa frase, ¿no? La que abogamos un poco ahí en la Sí, sí, academia. sí. Y ya por último, Alejandro, bueno, pues nada, lanzamos esto. Precio y duración de este programa, Alejandro. Aparte de Preci- que, bueno, también hemos construido un método, ¿no? O sea, tú tienes un nombre, tienes un método construido, un precio, una Sí, duración. efectivamente. Sí, sí, sí. El método, claro, efectivamente. El método al final eh, consta de muchas partes y claro, al final hemos ido poco a poco. No es lanzar porque sí. Tiene vamos, tiene un estudio digamos, de lo que hace falta o de lo que veo yo que hay carencia, ¿no? En el sistema. Y luego tiene una fase de, bueno, a mí me ha costado, desde luego, pensar algo. Y luego, con la ayuda vuestra, por supuesto, el precio, no sé todavía, la verdad, no lo sé, no tengo ni idea. Lo estuvimos hablando el otro día, solamente queda lo único es si meto algún nutricionista o no. A mí me gustaría, entonces estoy esperando. Entonces estoy Ujú. hablando con gente a ver si se meten. Y luego también, bueno, en la fase, yo creo que en una segunda fase, sería bueno también contar con la ayuda de un neuropsicólogo o una neuropsicóloga Ujú. en el programa. Pero sí, sí, el método tiene su nombre, tiene su sentido, ¿no? De ser, que no es solamente un método a ver quién lo coge no, no, tiene su sentido. Total. Y luego su filtro, ¿no? No todo el mundo va a poder acceder. Yo si veo que no te puedo ayudar, efectivamente no serías, en este caso, candidato no por nada, sino porque veo que Mm. si vas a pagarlo, que Mm. te pueda ofrecer algo, ¿no? Un valor. Entonces, Total, todavía no sé el precio. Estoy total, pendiente. total. Muy bien, muy bien. Oye, cómo te ves dentro de 3, 6 meses, Alejandro, con todo esto y sabiendo un poco el recorrido que llevamos? Hombre, pues yo espero que con gente a la que poder estar ayudando con mi programa, la verdad, eso espero. Mm. Que empiece gente a interesarse por el programa, que interesarse por el método y yo como su neurólogo vascular online de confianza.
Qué bueno, qué bueno. Hace 3 meses esta frase a lo mejor era distinta, ¿no? Esta Era respuesta a lo mejor difícil, era... sí, sí. Hace 3 meses era, bueno, subiendo uno o un par de reels Con, a la semana, ¿no? con eso no, con eso nos conformamos hace tres Todo meses. lleva su proceso, claro. Sí, sí, Qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ya por terminar, médicos que dicen, oye, es que no tengo, no quiero ser influencer, que esto no es para mí, o es que no tengo tiempo, ¿qué les dirías? Es que no es ser influencer. Yo tengo mi trabajo en el que estoy muy satisfecho con él y yo subo vídeos simplemente para darme a conocer y para dar a conocer y para resolver dudas de gente que desafortunadamente no la encuentra en el sistema sanitario, pero yo no soy influencer. Entonces, eso de ser influencer, bueno, influencers son gente que se dedica al tema de las redes, yo no me dedico a esto. Entonces, si tienen miedo, lo primero es que se quiten el miedo, que al final esto pues lo vemos, ¿no? Dentro de una generación pensaremos, mira esta gente, ¿no? Que le daba como vergüenza salir en redes sociales, pues lo mismo, ¿no? Al final todo evoluciona. Ya el formato de presentación antes era por LinkedIn hace unos años, anteriormente era en el periódico, pues va cambiando, ¿no? Y ahora es, por desgracia o por fortuna, las redes Mm. sociales. Mm. Totalmente, totalmente. Pues oye, Alejandro, oye, millones de gracias. Nada, seguimos Nada, tío. acompañándote. Aquí estamos al pie del cañón y bueno, te animo y te reto, ¿no? Casi a que dentro de un par de meses o tres Muy volvamos bien. aquí a ver y contrastamos un poco Perfecto. situaciones y respuestas. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo. Chao, Gracias. chao. Hasta luego.